Buenas, mi hermosa familia, espero que estén muy bien. Pues yo me encuentro justamente en la Plaza Bolívar de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Vamos a hacer unas entrevistas referente al tema. Sé que ya nosotros en el canal tenemos un segmento de entrevistas, de opiniones, y ya les hice referente a qué opina la gente sobre las elecciones, qué opinan sobre Edmundo González. Si no lo has visto, pues anda a verlo. Pero en esta oportunidad, ya que estamos más cerca de la fecha del 28 de julio sobre las elecciones en Venezuela, yo quise salir a las calles a ver las opiniones de la gente, cómo están sus ánimos referente a estas próximas elecciones. Vi que un youtuber, Ari Blanco, le voy a dar sus redes por aquí para que vayan y lo sigan, vean sus contenidos, está excelente el contenido de ese muchacho. Y yo le escribí por el privado de Instagram y él me respondió. Él hizo un contenido similar al que estamos hoy por hacer. Entonces yo dije, bueno, voy a preguntarle a ver cómo le fue en su estado. Él vive aquí en Venezuela, pero en otro estado. Yo dije, bueno, yo voy a hacerlo ahora en mi estado para ver si las opiniones del pueblo de su estado y el pueblo de mi estado son similares y así Venezuela vaya acorde. Qué impresionante, familia, para poder estacionar el carro hoy lunes en el centro de Valencia. A pesar de que en varias zonas no hay electricidad, miren el centro como está de repleto, o sea, full a morir, o sea, las calles, tanto peatonales como con los carros, no hay en dónde estacionar literalmente. Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo estás, mami? Bien. Qué bueno. Señora Gloria, una pregunta que se hacen muchos venezolanos fuera del país que me lo han puesto como comentario. ¿Qué opinan los venezolanos actualmente? ¿Cómo están los ánimos referente a estas próximas elecciones el 28 de julio? Bueno, estamos muy optimistas, de verdad que sí. Yo sí creo que va a salir muchísima gente a votar esta vez. Van a salir animados, con alegría, la familia completa. De hecho, ya ahorita venía hablando con mi hijo, que tiene 20 años, va a salir, va a votar. Estamos organizando ya esa se están organizando para salir todos a votar. Sí, de hecho mi madre va a hacer café, va a llenar termos de café para llevar a la cola, vamos a llevar sillita, vamos a ir preparados de verdad. Qué hermoso, sí. Qué hermoso eso. La idea es, yo tengo un carrito, un poco menos grande, ¿verdad? Al que pueda meter ahí para llevar. Hacer la gestión también de ayudar a los que no tienen carro y eso. Exacto. Y animarnos unos a otros para de verdad cumplir como venezolanos, es correcto, nuestro derecho al voto y de verdad votar masivamente. Okay. Juan Riera. Juan, una pregunta. ¿Qué opinas tú referente a las próximas elecciones que ya están por cumplirse el 28 de julio? ¿Y cómo sientes tú los ánimos? ¿Vas a salir a votar? Cuéntanos. Bueno, te cuento que anteriormente yo me había desilusionado en cuanto a lo que eran las votaciones, ¿no? Tenía mucho tiempo que dejé de votar. La última vez que voté creo que fue hace como alrededor de 12 años atrás más o menos. O sea, tres elecciones. Tenía desánimo, exactamente. Tenía desánimo porque no había, como quien dice, un candidato firme en quien depositar la confianza y por eso había dejado de votar. Oye, buenísimo. Pero en estas próximas, cuéntanos cómo están tus ánimos. No, los ánimos están al 1000% en esta vez. Sí voy a salir a votar, me voy a levantar tempranito y a ejercer mi derecho al voto porque quiero un cambio y sé que ahorita sí tenemos oportunidades de conseguirlo. ¿Ya tienes elegido tu candidato? Sí, claro que sí. Si me da permiso de nombrarlo. Si quieres decirlo. Edmundo González, obviamente, y María Corina, pues obviamente hay que apoyarla. Esa es nuestra candidata que esta sí nos va a dar el cambio esta vez. Ok, bueno, muchísimas gracias, Juan. Quiero destacar acá rapidito que tanto el contenido del señor Ari Blanco y el mío no están absolutamente manipulados en nada. Este contenido es totalmente transparente, se les entrevista a la gente de inmediato, como ustedes se dan cuenta ahí. Señor Luis, una pregunta, ¿cómo usted siente los ánimos para estas próximas elecciones el 28 de julio? ¿Cómo siente los ánimos en Venezuela? Bueno, la gente tiene ánimos de votar. Como yo nunca he fallado de votar. Ah, usted siempre ha ejercido. Qué bueno, qué bueno. Otra pregunta, usted ya tiene su candidato seleccionado, ¿verdad? Claro. ¿Y quiere compartirlo con nosotros? Bueno, yo tengo mi preferencia, ¿no? Ok. Con el gallo pinto, como dice. Ok. Yo sí voto, usted puede votar porque usted quiera. Claro, es correcto. Señora Marbella, una pregunta. ¿Qué opina usted sobre las próximas elecciones este 28 de julio, que ya están cerquitas? ¿Cómo usted siente los ánimos?
Mira, tuve la oportunidad de asistir a la Avenida Cedeño y realmente pues... ¿Usted fue? Sí, Oye. claro, y mi familia también fue completa. Y nunca había visto la Avenida Cedeño tan llena como en esta oportunidad. Y el ánimo, porque es un problema, como dice María Corina, es de confianza. Sí, La sí, sí. habíamos perdido, ya creo que la recuperamos. Y porque vamos a vivir una Venezuela decente, donde yo soy profesora jubilada. Ok. Y me preocupa muchísimo pues que el estado de deterioro moral, Sí. de valores en que se encuentra el país. Señora María Teresa, una pregunta. ¿Cómo siente usted los ánimos referentes a estas próximas elecciones? Chévere, con mucho ánimo. Mucho ánimo. Sí, señor, Usted ya tiene identificado su candidato, me imagino. por supuesto. Ok. Y va a salir a votar e incita a que salgan a votar. ¿Cómo no sé? A ejercer su voto, pues. Claro, ¿Quiere compartir con nosotros su candidato? no, Es secreto. es secreto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, familia, me encuentro justamente en Maxi Chicha. Esto está en el centro de Valencia, mira, justamente frente a Tío Ame. Aquí el señor me dice, vente para acá, ¿qué tal? A 20 bolívares. ¿Qué más? $1, $2, bien calidad. Obviamente las personas siempre, esto es muy normal en Venezuela, el tema de los kiosquitos, los carritos de raspado, de chicha, de perro caliente, de todo. Pero no voy a dejar a pasar la oportunidad de hacerle la pregunta a él. Hermano, una pregunta. ¿Cómo te llamas? Eduardo, Eduardo, ¿qué opinas tú referente a estas próximas elecciones? ¿Cómo crees tú que se sienten los ánimos actualmente? yo digo que estas son definitivas, estas elecciones, porque primeramente Dios tiene en tu mano metida en este pueblo de Venezuela y nada se mueve ni una hoja en un árbol si Dios no lo permite. ¿Es correcto? Creemos que Dios va a hacer la obra en el hombre, porque el hombre por sí no puede hacer nada solo. Solamente si no tiene a Dios en su corazón, nada puede hacer. Ahora, teniendo a Dios en su corazón, todo es posible. Y Correcto. la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Todo le es posible. Creemos que en estas elecciones, gane quien gane, queremos ver el cambio, queremos ver que la mejoría en el comercio, queremos ver que venga gente nueva de otro país a invertir en nuestro país, ¿verdad? Que vengan otras culturas, que nos ayuden, ¿verdad? A emprendernos como comerciantes, como pequeños emprendedores. Ok, y ya tú tienes elegido tu candidato Sí, señor, sí, señor. y quieres compartirlo. Claro que sí lo comparto. Cuéntame. María Corina, María Corina con el señor Edmundo. Edmundo. Así Ok, es. Así tú vas es. para adelante con ellos. Para adelante con ellos. Ok, bueno, muchísimas gracias, hermano. Bueno, familia, como les dije, es impresionante que mucha gente también le da como pena responder, pero después agarran confianza y bello. Pero hubo una ahorita que no la grabé, pero hubo una ahorita que apenas me vio que le pregunté, se fue corriendo, pero literalmente salió corriendo como que si esto fuera una pistola. No sé si me escuchó en una entrevista o era un robo. Qué locura. Carlos Pérez. Señor Carlos, ¿cómo usted siente que están los ánimos referentes a las próximas elecciones del 28 de julio? Los ánimos con respecto a nosotros que apoyamos a María Corina, Ok. se sienten bien, pero al revés, sí, de verdad que se siente la presión, obstruyen todo lo tapan todo. No, de verdad que debería ser luz para todos. O sea, si tú marchas por aquí, tú marchas por allá, tiene que ser igual. Es correcto. Entonces nos ponen trabas, pero bueno, allá arriba hay un Dios que para abajo ve y bueno, correcto. que esto tiene que acabarse ya. Ok. Bueno, y usted ya eligió su candidato. Sí. Ok. Yo creo que la mayoría de nosotros los venezolanos elegimos nuestro candidato. Ok, muchísimas gracias, hermano. Y bueno, por aquí me encuentro con otro señor. ¿Cómo se llama usted? Luis Laya. Luis. Laya. Señor Luis, una pregunta. ¿Cómo usted siente los ánimos actualmente para estas próximas elecciones? Bueno, para estas elecciones, si manda esta señora, vamos bien. Ok. Bien, por ¿Quién sí. es la señora? Esta Corina, esa. Ok. Pero yo veo que ya no es ella que va a mandar, sino es otro, ¿no? Creo yo, pues. Sí, el señor Edmundo. El mundo. Yo no lo conozco a él, pero lo he visto así en foto. Pero es bueno que ganaran ellos, pues. ¿Entiendes? Para ver Ok. si salimos adelante, ¿entiendes? Ok, ok. ¿Usted tiene familia fuera del país? Sí, bueno, tengo como 4. Hoy me llegó una de allá que Ok. viene para acá a votar. Y, Oye, qué bueno, qué bueno. Vienen varios de allá para acá y llega esta semana. A ejercer su voto. A votar su voto, sí. Bueno, ya vieron, ¿no? Muchísimas gracias, hermano. Bueno, ahí estamos. Y bueno, me encuentro por aquí con el señor Ángel. Bueno, usted es un muchacho. Sí. Una pregunta, ¿cómo te sientes tú referente a estas próximas elecciones el 28 de julio? ¿Cómo sientes los ánimos? Oye, los ánimos están muy intensos, es como un equipo de fútbol, ¿me entiendes? Ok. Están muy parejos. Entonces, tu fanaticada
que le vayan a su candidato, pues. Es correcto, cada quien que le vaya a quien le vaya. Pero tú, ¿cómo sientes a los venezolanos actualmente? Los venezolanos están, creo que de verdad, muy motivados, muy con esa emoción de salir adelante y de verdad ejercer su derecho al voto. ¿Ya tú elegiste tu candidato? Sí, ya tengo mi candidato. ¿Quieres compartirlo? Es secreto. Está bien, no te preocupes. Gracias, hermano. Dale, va. Obviamente, como ustedes lo vieron, hay personas que sí dicen por quién van a votar, hay personas que no dicen porque dicen que eso es secreto y se les respeta también, es totalmente válido. Recuerden que mi canal, siempre lo digo, es un canal imparcial totalmente, no es un canal político en lo absoluto, a pesar de que se tome este tema en cuenta en mi país. No es un canal que conversa sobre política ni nada por el estilo. Aquí incluso yo acepto cualquier tipo de color, no tengo ningún problema. Yo los veo a todos como venezolanos y hago lo que siempre me enseñaron desde pequeño, amar al prójimo como a ti mismo. Y bueno, familia, me encuentro por aquí con otra persona que está súper calidad. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Alberto Vargas. Alberto, ¿cómo sientes tú los ánimos en estas próximas elecciones que están ahí el 28 de julio? ¿Cómo tú sientes los ánimos de los venezolanos o tú mismo? Oye, la cosa está un poco fuerte, de verdad, un poco fuerte. De verdad, está un poco ¿Fuerte fuerte. cómo? Cuéntanos. No, la cosa está en suspenso porque el carajo dice que sí va a ganar, pero resulta que las otras señoras tienen más que él. ¿La otra señora quién es? María Corina Machado. ¿Y el otro señor? Nicolás Maduro Moro, eso no tiene chance. ¿Y tú por casualidad tienes ya tu candidato elegido? María Corina. O sea, el señor Edmundo. Ajá, así mismo es. Ok. ¿Y tú sientes que Venezuela ahorita sí va para adelante? Tiene que cambiar, hermano, porque esto de verdad no se aguanta para nada. Okay. De verdad que tiene que cambiar esto. Ok, muchísimas gracias, hermano. Este joven, que es muy importante también hacer estas entrevistas. ¿Cómo te llamas? Eliuska. Eliuska, ¿qué opinas tú referente a estas próximas elecciones? ¿Cómo sientes los ánimos en Venezuela? No, yo lo veo normal. Ok. No siento emoción así porque yo no voto. ¿No vas a votar? ¿Y qué edad tienes? 19. Ah, ya tú votas. Pero no quiero. ¿No quieres votar porque no tienes un candidato todavía seguro o porque no quieres votar? No, porque no tengo un candidato seguro. ¿O cómo percibe usted los ánimos actualmente en estas próximas elecciones? Mira, los ánimos están bien, pero bien, de los dos bandos están bien fuertes. Bien fuertes. Estamos bien definidos qué es lo que queremos para esta Venezuela. Ok. Otra preguntita. ¿Usted anteriormente se abstuvo? No. Usted siempre ha ejercido su voto. Claro. Como Como venezolano. venezolana es mi derecho. Claro. Y siempre lo hago valer. Otra pregunta. ¿Usted ya tiene elegido su candidato? Claro. ¿No quiere compartirlo? ¿No quiere compartirlo con nosotros? El voto es secreto. Es correcto. Entonces, si usted quiere, bien. Si no, tranquila. No. Pero usted incita a que salgamos y votemos y para adelante los ánimos. Todo. Que tenemos que salir a votar. Ok. Nada de abstenerse. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú quieres tu país, tú tienes que hacer todo por él. No, tremenda respuesta. Ya con eso ya ustedes vieron todo. Muchísimas gracias. Fran Silva. Señor Fran, una pregunta. ¿Cómo se siente usted los ánimos, cómo usted siente los ánimos en Venezuela referente a estas próximas elecciones? Muy bien, incluso hay muchos opositores que se han declarado independientes y quieren la paz. Okay. Para nadie es un secreto. Okay. Y de verdad se ve más ánimo por votar entre la oposición y el oficialismo. Okay. Porque estamos en un país democrático. Es correcto. ¿Y cómo usted identificó su candidato ya? Bueno, mira, de verdad estoy con Nicolás Maduro. Ok, ese es su voto. Hay muchos cambios, ya Venezuela está otra vez avanzando cada día más en lo económico, en todo. Ok. Bueno, muchísimas gracias, señor. Estamos para servirle. Es importante acotar este punto porque nosotros en lo absoluto manipulamos ni obligamos a nadie a responder, ¿ok? Esto es totalmente genuino, todas las respuestas que ustedes están observando acá. Así que es importante que lo sepa que así se encuentran los ánimos en Venezuela actualmente. Sí. ¿Y usted va a salir a ejercer su voto? Sí, señor. Voy a hacer mi voto. ¿Y va a salir e incita a la gente a que ejerza su voto? Sí, señor. Que voten, participen, porque esto es una democracia. Ok. Ok, señor Fraiza, ¿usted ya tiene elegido su candidato? Sí. ¿Quiere compartirlo? Es secreto.
Claro, es un voto secreto, no hay ningún problema, eso se le respeta a la persona. Y bueno, familia, con esto terminamos este contenido. Creo que ya tenemos bastante información. Se entrevistaron como a 12, 15 personas aproximadamente. Fueron como 3 horas de grabación. No se crean que es fácil entrevistar a las personas. Creo que el 80% siempre está un poquito dura, pero se consiguió, se cumplió, y aquí estamos, familia, llevándoles a ustedes este contenido informativo referente a cómo están los ánimos en Venezuela en estas próximas elecciones 2024. Así que espero que te haya gustado. Recuerda dejar tu like, comentar, que me ayudas un montón para poder seguir haciéndote este tipo de contenidos. Y recuerda comentar, por favor, porque quiero leer. ¿Qué opinas tú referente a estas próximas elecciones en Venezuela? Así que se despide este servidor, que hoy salió a las calles con gripe, le llovió y todo por ustedes para llevarles contenido. Así que, guaya.